Os animamos a que os conectéis al enlace aquí con el QR que os hemos preparado. Tenemos también, por si alguno, la URL, por si alguno... tenemos... Vale, no la tenemos. Es graphs... Mira, ¿les vale eso sin la URL, si lo de arriba? Sí, con el QR bien, pero bueno, si alguno no lo podéis ver o estáis con el ordenador o lo que sea, es graphs.cibio.es, evento-algoritmos/veripol/dist. Y ya está, pero con el QR más fácil. Sí, si podéis con el QR. Sí, lo comentaba antes, es que no hay mucha cobertura. Hay una wifi de... Sí, hay una wifi que abierta de la... Sí, lo comenté antes de intentar loguearos porque no hay mucha cobertura, la verdad. Si os habéis conectado os aparecerá un texto como el que está aquí y que pone enseguida empezamos. Vale. Y bueno, en realidad tampoco necesitáis mucho contexto. Así que simplemente os decimos que si estáis viendo una denuncia, el informe de una denuncia policial y entre todas esas palabras encontráis la que os vamos a mostrar ahora, ¿qué os dice la intuición acerca de esa denuncia? Sin más. Tirar de corazón. Mochila. Bueno. Mochila. 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 Sí, mochila. Hay una descripción de una denuncia y tú ves que la persona ha relatado lo que ha sucedido y entre lo que estás leyendo de repente lees mochila y dices mochila y dices, joder, esto es claramente una denuncia falsa, o sea, ¿es una denuncia verdadera o falsa? Ya está, luego entenderás más. No me falta más. Vale. Parece que la cosa... ¿70% cree que es verdadero? Confiamos mucho en la mochila. Pues no, es falsa. Lo sentimos, pero claramente es un indicio de falsedad. O sea, no sé cómo no estaba claro. Siguiente palabra. Va a ser rápido, no os preocupéis. Incluso. Pues claramente verdadera. O sea, vamos, para un ojo experto está clarísimo. Esto es, cuando aparece la palabra incluso, es un informe verdadero. Es una denuncia verdadera. Y ya terminamos con esta. Día. Son palabras clave en un experto. A ver, aquí también hay diversidad de opiniones. A ver. No está claro. Parece que nos da confianza la palabra día. Pues no. Es un indicio clarísimo de denuncia falsa. O sea... ¿Alguien ha acertado las tres? ¡Guau! ¡Ole! Pues nada. Ya te lo sabías. Sí, tranquilidad. Nuestro papel ya ha terminado. O sea, dejamos ahora a Ter a dar un poco de contexto. Pues esto a lo que habéis jugado es una herramienta de inteligencia artificial que utilizaba la Policía Nacional para decidir si una denuncia de robo era verdadera o falsa. Bueno, para apoyar a los agentes de policía en la decisión de si una denuncia era verdadera o falsa, aunque como ya ha comentado Elena antes, pues habría que ver hasta qué punto afectan las sillas al criterio de las personas que las utilizan. Bueno, igual que mis compañeras, pues también hicimos en Cibio una ronda de solicitudes de información más enfocadas en las que utilizan las fuerzas de seguridad. En concreto, enviamos una solicitud al Ministerio de Interior en la que preguntamos que no solamente ellas, sino qué algoritmos, herramientas algorítmicas utilizaban tanto Policía Nacional como Guardia Civil en sus labores. Y también lo hicimos con las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco y con las policías locales de los 5 municipios con más población de España. En el caso del Ministerio de Interior, la respuesta es que no utilizaban ninguna, pero ninguna. Es un poco raro porque, bueno, todo el mundo conoce Biogen, por ejemplo, que también son algoritmos. Y, bueno, y de hecho, pues Veripol
es que ellos mismos lo han publicitado. Ellos lo publicitaron como la primera herramienta del mundo capaz de detectar una denuncia falsa. Salió en todos estos medios, esto fue en 2018. De hecho, hasta le dieron un premio. ¿Cómo funciona? Pues como supuestamente, según ellos, no existe, tampoco nos han querido dar información, pero sí que la hemos encontrado porque sus desarrolladores han publicado una serie de artículos académicos en la que explican cómo funciona y, de hecho, en base a esos artículos académicos, mis compañeros han podido hacer esa simulación, que es prácticamente una réplica a nivel práctico de cómo funciona esa herramienta. ¿Y cómo la desarrollaron? Pues con una muestra de 1.122 denuncias, la mitad verdaderas, la mitad falsas, es decir, inventadas para el propio experimento. Hay que tener en cuenta que 500 denuncias verdaderas cada año en España y unas 60.000 denuncias de robo. Es una muestra un poquito escasa. Sobre esta muestra aplicaron técnicas de procesamiento del lenguaje natural y clasificaron todas las palabras. Descartaron las que se utilizaban en más del 99% de las denuncias, ya sea artículos, proposiciones, etc. Y las que aparecían en menos de 1% de las denuncias, pues porque tampoco suponían, digamos, que una muestra significativa como para decir, sí, teniendo en cuenta sobre todo que son 500 denuncias verdaderas y 500 falsas. Hicieron una técnica de regresión estadística para ver qué palabras eran más comunes en cada tipo de denuncias, en las verdaderas o las falsas, y a partir de ahí pues dijeron, vale, pues si aparecen estas palabras, es más probable que sea una denuncia falsa en un porcentaje. Si aparecen esas otras, es más probable que sean verdaderas. Es exactamente lo que acabáis de hacer en el juego. Ese tipo de palabras son las que se analizan. Aquí hay, pues eso, algunos ejemplos más. Amigo, pues bueno, pues si dices amigo en la denuncia, es posible que sea de verdad. Pero si dices dinero en efectivo, mal. Eso es que te estás inventando y quieres intentar que el seguro te pague algo. Si dices policía, claramente es verdadera, porque una persona que denuncia siempre cuenta con la policía. Si dices, por ejemplo, iPhone, no, tú lo que quieres es que te regalen un iPhone. Eso, pues, son ejemplos como estos, y hay muchísimas más preguntas. De hecho, si vais al artículo podéis ver el enlace del artículo académico, hay varios de ellos, en los que está todo el listado de palabras y en qué categoría están en cuanto a si verdaderas o falsas. Por ahora, ¿cómo se ha utilizado esto? Como ya os dije, no me han respondido gran cosa. Al final me respondieron algo, me respondieron cuándo se dejó de utilizar, que ya es algo. Pero bueno, según la investigación que hizo sobre el tema Algorithm Watch, de hecho, la compañera Naya Abello, pues de 2018 a 2019 se utilizó en 84.000 denuncias. No sabemos cuántas de ellas fueron falsas o cuántas verdaderas. En 2019, sí, de esas 49.000 denuncias, hubo 2.338 identificadas como falsas por Veripol y otros medios, porque, por supuesto, como dice la policía, el Ministerio de Interior, no decide Veripol, es una herramienta de apoyo. Y en 2022, que la Universidad de Valencia hizo otro estudio sobre esa herramienta junto con Biogen y Riscambi, pues había bajado ya 3.762 denuncias analizadas, 511 de ellas falsas. Es decir, la bajada de uso de Veripol ha sido bastante drástica después del entusiasmo inicial. ¿Qué pasó? Pues en 2024 llegó la IA, el Reglamento Europeo sobre ella, que incluye los polígrafos, es decir, Veripol es una máquina de la verdad, así que se puede incluir como polígrafo, como de alto riesgo. Eso supone hay que publicar estadísticas, hay que actualizar, hay que verificar, tiene que haber datos disponibles para que haya una fiscalización, si no pública, pues sí bastante extensa. Cosa que nunca había pasado con Veripol, porque de hecho es que no hay una documentación oficial más allá de los artículos académicos. Ese mismo informe de la Universidad de Valencia sí que hizo unas críticas bastante concretas. Esto fue antes de que se dejara de utilizar Veripol. Primero, parte de que, según la policía, casi 60% de las denuncias de robo son falsas. Pero es un dato que es bastante cuestionable porque realmente, primero, ¿cómo van a saber que las denuncias son falsas? Ellos sacan el dato de los casos que no han sido resueltos. Que no haya sido resuelto, igual que sea falso, es una suposición un poquito aventurada.
Después, como comentaba, la muestra era de poco más de 1.200 denuncias, de hecho, la mitad falsas hechas para la prueba. O sea, realmente eran 500 y poco denuncias, cuando anualmente hay 60.000 denuncias anuales. Después, no había un protocolo para el uso por parte de los agentes de policía. De hecho, alguna comisaría en Galicia sí que publicó, los sindicatos publicaron quejas sobre esto. Tenían el aparatejo en las comisarías y no sabían cómo utilizarlo, ni cuándo utilizarlo, ni qué vericidad darle, ni qué importancia darle. Hay algunas críticas más, por ejemplo, que no tienen en cuenta dónde está escrita la denuncia. Estamos hablando del lenguaje natural. No sabemos si es una denuncia que está en Andalucía, en Valencia o en País Vasco. No creo que se utilice el mismo lenguaje, pero igualmente las mismas palabras son consideradas de una denuncia falsa o de una denuncia verdadera. Y ni siquiera tiene en cuenta realmente las palabras que dice el denunciante, porque lo que tiene en cuenta son las palabras que el agente de policía escribe. Y no siempre son literales. Supongo que habéis puesto alguna vez una denuncia en vuestra vida y habéis firmado el papelito con la denuncia y, bueno, pues a veces se recoge mejor, peor, pero no es literal y estamos hablando del lenguaje natural, precisamente del lenguaje natural. Así que es importante. Pero, sobre todo, lo que se critica es la opacidad. No hay datos de uso. No hay datos de uso en cuanto realmente cuándo se ha utilizado. Tenemos los datos de Algorithm Watch y del informe del 2022. No sabemos cuándo se utilizó en 2023, ni en 2024, ni en 2020. No sabemos de esos años qué denuncias fueron catalogadas como verdaderas o falsas. Lo único que sabemos es que se dejó de utilizar en octubre del año pasado, que es la única respuesta que ha querido dar el Ministerio de Interior. ¿Qué no sabemos? Cuando preguntamos, después de la pregunta inicial que hicimos al Ministerio sobre qué IAs o algoritmos utilizaban, y respondieron que no, hicimos otra solicitud específicamente sobre Veripol. Bueno, sabemos que esto existe, vosotros mismos habéis publicado sobre este tema y queremos saber pues, cuántas veces se ha utilizado cada año, qué denuncias han sido consideradas falsas, verdaderas. ¿Qué coincidencia había entre lo que decía Veripol y lo que finalmente ha dicho el agente de policía, para tener en cuenta pues, lo que comentaba Elena, del sesgo que se lleva a la gente, que al final se fía más de la máquina que de su propio criterio? Y, sobre todo, ¿qué ha pasado con las denuncias falsas? ¿Se ha hecho de oficio una denuncia por denuncia falsa? ¿Se han archivado? Por supuesto, entiendo que no se han investigado. ¿Cuántos casos hay de denuncias de robo que no se han llegado a investigar nunca porque una máquina ha considerado que era falsa? Pues esto es Veripol así resumidamente. Si queréis preguntar alguna cosa más sobre esto, pues podemos hablar después. Y ahora le voy a pasar la palabra a Nayara. Gracias, Ter. ¿Tienes...? Igual la otra. Para el otro lado. Sí. Gracias. Bueno, me voy a quedar por aquí y así no me pongo como ahí enfrente. No tenemos demasiado tiempo, entonces más que enfocarme en varios sistemas en los que no pudiésemos entrar en profundidad, yo lo que quería hacer era un pequeño recorrido sobre no un sistema en concreto, sino un tipo de sistema que se utilizan tanto en España como en otros países. No son sistemas muy sexys a nivel inteligencia artificial de última generación, sino programas estadísticos muy sencillos que lo único que intentan hacer es predecir, y predecirlo lo ponemos mucho entre comillas, datos y casos que tienen que ver con crímenes. Entonces, a todo este conjunto de sistemas algorítmicos los englobamos dentro de un campo que se llama policía predictiva, ¿no? De aquí el título de la presentación. Sí, ahí estamos. Entonces, este verano concretamente, y por eso he incluido estos ejemplos, estaba de vacaciones, pero aún así no paraba de encontrarme con este tipo de titulares que vienen a hablar de sistemas que se utilizan
para ayudar a la policía, que muy bien decía Ter, apoyar a las decisiones siempre, ¿no? No es un sistema automatizado que decide por sí solo, a predecir ciertas cosas, ¿no? Pues en uno tenemos inteligencia artificial para predecir ataques de prisioneros sobre agentes en cárceles, tenemos ejemplos todos estos son ejemplos del Reino Unido, pero ejemplos de notas de prensa del gobierno también hablando de inteligencia artificial para ayudar a la policía a atrapar a criminales antes de que actuaran, ¿no? Esto ya sabemos todos, tenemos a Tom Cruise en la cabeza ahora mismo con este titular. Hablando también de reconocimiento facial, son todo como tecnologías que se engloban dentro de este espectro de policía predictiva. Yo lo que pensé cuando estaba leyendo estos titulares es qué obstinación que tiene la policía con lo de predecir delitos cuando ya tenemos digamos, un legado bastante amplio de sistemas en toda Europa, demostrando que estos sistemas realmente no están aportando datos concretos ni evidencia sólida de que realmente lleguen a predecir o a ayudar de alguna manera a prevenir el crimen, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos con eso. Entonces, ¿a qué llamamos policía predictiva? Que es un término que se utiliza a nivel de autoridades, se utiliza en la academia, utilizamos así de forma más informal, pues hablamos de una serie de prácticas con las que supuestamente es posible, una vez más, entre comillas, muy importante esto, predecir futuros delitos y, pues, por una parte, pues, predecir estos delitos, pero por otra parte también identificar o al menos intentar encontrar un grupo de posibles perfiles de personas que fuesen a cometer este delito. Y por aquí pueden pasar muchos tipos de sistemas diferentes. Es decir, no hablamos de un solo tipo de algoritmo, un solo tipo de programa de inteligencia artificial que pueda ayudar a predecir delitos, ¿no? Lo que quería enfocarme hoy, a partir de un informe que hice en colaboración con la organización Algo Reis, que no sé si conoceréis algunos de los que estáis aquí en la sala, es una organización aquí basada en Madrid también que se dedica a estudiar el impacto social de la inteligencia artificial, sobre todo en comunidades racializadas. Entonces, yo soy periodista, pero también a veces colaboro con organizaciones de sociedad civil en España, trabajo para una organización de sociedad civil en Alemania, como ha presentado antes Javier, y básicamente trabajamos en un informe para, digamos, documentar e investigar qué sistemas estaba utilizando la policía. Y uno muy básico que nos encontramos y que estoy utilizando hoy aquí porque es muy extrapolable a Europa, perdón, son los sistemas de predicción geográfica del delito. Esto lleva implantado años, estamos hablando de entre 10 y 15 años, no estamos hablando de que sea un programa de inteligencia artificial súper innovador que haya empezado a utilizar la policía a raíz de, por ejemplo, los titulares que hemos visto al principio de la presentación en Reino Unido, ¿no? Hablamos de sistemas que se utilizan, por ejemplo, para calcular qué probabilidad hay de que se cometan cierto tipo de crímenes en una zona concreta que esté estudiando la policía, ¿no? O que, por ejemplo, se utilicen también para predecir en qué zona concreta o sea, en qué zona concreta se deberían, por ejemplo, prestar más apoyo policial porque hay más probabilidades de que se cometan crímenes. No porque ocurran una serie de crímenes, sino porque tienen perfilada, digamos, las condiciones socioeconómicas del tipo de población que vive en esa área y entonces intentan predecir pues, dónde es más inteligente destinar los recursos policiales. Me acabo de dar cuenta de que se ha quedado incompleta la última frase, pero bueno, simplemente era para señalar que hay diferentes sistemas en diferentes países, ¿no? Yo miré específicamente en España, pero bueno, tengo compañeros que han mirado en Bélgica con Big Data Poll, tengo compañeros que han mirado en Alemania con Precops. Entonces lo que quería ofreceros es, digamos, una definición un poco general de cómo se utilizan estos sistemas. Por ejemplo, esto es un mapa que se utiliza en Alemania, es una captura del sistema que utilizan en zonas como Berlín, que utilizaban realmente, porque Precops se dejó de utilizar en 2023, si no me equivoco. Eso es un dato importante. Muchos de estos sistemas se probaron, por ejemplo, a diferentes niveles de predicción, sobre todo en España, que los utilizó la Policía Nacional con pruebas, con investigadores académicos, y luego, por ejemplo, se dejaron de utilizar porque se utilizaron solo, por ejemplo, en contexto de una prueba piloto. Y luego de repente se terminaron dando cuenta de que intentar predecir dónde iba a cometerse un crimen terminaba discriminando a la población de esa zona. ¿Por qué? Porque si tú estás intentando medir en qué sitios es más probable que se cometa un crimen, al final lo que vas a hacer es estudiar los crímenes que ya se han cometido y estudiar los perfiles de las personas que han cometido esos crímenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú estás generando una base de datos que se alimenta de datos que ya están muy estigmatizados. Pues, por ejemplo, población extranjera que vive
educativa en una comunidad concreta, población con un nivel socioeconómico bajo, entonces también estás estigmatizando a gente con pocos recursos. Entonces, todos estos datos históricos son los que entrenan este tipo de sistemas y casualmente, no casualmente, pero bueno, todas las fuerzas policiales en los diferentes países europeos utilizan el mismo tipo de entrenamiento. Vamos a coger todos estos datos históricos, se los damos al modelo algorítmico y que me prediga, ¿no? Nadie se ha dado cuenta en estos últimos 15 años que se pueden estar realizando ese tipo de sesgos. En España, concretamente, la Policía Nacional trabajó con académicos y un matemático y una científica de datos que precisamente hace 2 años, 2023-2022, estaban trabajando en cómo hacer estos modelos más justos, porque ellos mismos decían que, claro, que es que se está cometiendo un sesgo racial. Entonces, su solución era, vamos a bajarle un poquito la efectividad al algoritmo y así pues, nos cuidamos de que no haya un sesgo, por ejemplo, racial tan fuerte. Si le bajas la efectividad al algoritmo, entonces, ¿hasta qué punto te va a estar funcionando para mandar esos recursos, ¿no? Entonces, entraban también como en un círculo vicioso que lo que terminó haciendo es, vamos a dejar esto en un proyecto piloto y seguimos con ello, ¿no? Esto era un ejemplo del mapa. Esto es otro ejemplo de un mapa que no es un sistema predictivo, no es un algoritmo, pero era para enseñaros un poquito cómo suelen funcionar. Esto es DataWeb, de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Es un mapa que podría servir para nutrir uno de estos sistemas algorítmicos porque tiene una serie de datos, como por ejemplo, datos de denuncias, la calle donde ocurre una infracción, la hora del día y la fecha, el número de personas implicadas, si hubo heridos, el tipo de delito, si había armas de por medio. Cuando yo hice entrevistas a la policía, cuando estaba investigando estos sistemas en España, a mí me decían que las características socioeconómicas de una persona no se cogían, porque ellos ¿para qué? ¿Para qué necesitaban saber el perfil de la persona, ¿no? Ellos solo quieren saber pues, la zona, como decía, el tipo de perfil que se podía estar buscando, pero sí que me decía que en las bases de datos sobre las que operaban los algoritmos de predicción sí que se guardaban ese tipo de datos, sí que se guardaba la nacionalidad, se guardaba incluso si la persona que había sido detenida tenía algún tipo de condición de salud mental, y cuando les preguntaba entonces para qué se guardaban, bueno, pues porque el programa los cogía, pero que a ellos no les interesaba mirar ese tipo de perfil sociodemográfico. Entonces aquí también tenemos como una falta de equilibrio entre el tipo de datos que se recogen y los datos que se están utilizando para el algoritmo. Esta imagen, para muchas personas que a lo mejor no vengan de Madrid, es Cañada del Real. Pongo esta imagen aquí porque dentro de todo lo que os he contado, de cómo se utiliza un sistema, sistema geográfico de predicción de delitos, y en base a lo que os he dicho, ¿qué tipo de barrios, qué tipo de zonas, qué tipo de áreas creéis que podrían ser más susceptibles de ser marcados por uno de estos algoritmos, ¿no? Y yo quería pensar que a lo mejor sí que había algún tipo de clasificación un poquito más hilada, hilando más fino y que no fuese una cosa tan evidente. Pero entrevistando a policías de aquí de Madrid, tanto de la comunidad como a nivel, o sea, como de diferentes municipios de alrededor de Madrid, les decía, bueno, ¿y porque una cosa importante es que las zonas que clasifica el algoritmo no son públicas. Es decir, habría que, entiendo, por ejemplo, pedirlas por transparencia. Nunca lo he intentado, igual es una cosa que ya se puede intentar hacer, pero sí que les preguntaba directamente, vale, pues, ¿qué tipo de zonas? ¿No? Y me decían, hombre, pues mira, te puedes imaginar que en Madrid, pues, Cañada del Real es un barrio que sale continuamente, y claro, para mí lo que pensaba es, ¿y necesitas un modelo algorítmico que te diga eso cuando tú ya de por sí estás reforzando, digamos, la presencia policial que ya tienes en esos barrios? Entonces, era un poquito complicado el sacarles qué efectividad tenía el algoritmo, porque cuando intentaba averiguarlo para intentar encontrar, digamos, una base un poco más empírica, ¿no? en plan de, vale, pues preséntame una serie de datos y los analizamos juntos y vemos cómo ha fluctuado, cómo se ha modulado el incremento o el descenso de crímenes. No tenían datos para sostener no, pues es que eso no lo cogemos, lo vamos analizando día a día. Claro, y entonces, ¿cómo haces tus chequeos? Pues gran pregunta también. He querido incluir este ejemplo también de Cibio, ya que estamos en su casa, para señalar que no todos estos programas tienen por qué utilizar inteligencia artificial. Varios de los que miré yo, más muchos que se utilizan en zonas de Europa, porque los sistemas que he estado mencionando se utilizan de una forma muy similar en, como decía, Alemania, Países Bajos, Bélgica, no tienen por qué utilizar inteligencia artificial. Ahora hay varias policías que sí que están metiendo la coletilla, pero esto les puede incluso salir rana porque con el nuevo reglamento de inteligencia artificial puede ser que estos sistemas se terminen marcando como sistemas de
alto riesgo y entonces ya entren en otro grado de escrutinio, por así decirlo. Quería mencionar muy brevemente que aparte de estos sistemas de policía predictiva, o sea, sistemas geográficos de predicción de delito, se utiliza también mucho reconocimiento facial. En España concretamente tenemos bases de datos que se utilizan para hacer reconocimiento facial en retroactivo, por así decirlo, es decir, cogiendo imágenes que se graban con sistemas de videovigilancia y pasándolos por un software que identifique a gente. Pero estos son ejemplos de Reino Unido, en el carnaval de Notting Hill de este año, donde se utilizaron cámaras de reconocimiento facial para identificar a la gente, y un ejemplo también de Hungría, donde casi se utiliza reconocimiento facial. En España, concretamente, la policía no utiliza reconocimiento facial en directo, esto sería un problema con el reglamento de inteligencia artificial, pero sí que utilizan programas de reconocimiento de imágenes para buscar objetos, por ejemplo, para buscar coches, para buscar a personas. Utilizan sistemas, por ejemplo, utilizan los algoritmos para buscar a personas según su género, según el color de la ropa que lleve, según por dónde se ha movido, pueden leer placas de matrículas. Entonces, no utilizan reconocimiento facial, se escudan en que no utilizan, en que no identifican a la gente y no tienen que adherirse a ciertos reglamentos de protección de datos, pero sí que tratan de identificar a gente por, pues búscame qué color de pelo tiene, si es alto, si es bajo, si es un menor, si es un mayor, si es una chica, si es un chico. Terminan identificando a esa persona. Entonces es una forma como de saltarse un poquito ese reglamento. Ponía no fotografiar porque es una imagen que no he publicado, pero podía compartirla aquí con vosotros. Y luego, muy rápidamente para terminar, en el último minuto, sí que quería hacer mención de sistemas de perfilado de predicción de agresores, que es una cosa que cada vez se está utilizando más y más, porque estos sistemas geográficos, como os decía, no se están inventando ahora, es más, empezaron a usarse en Estados Unidos con el programa Compass, que puede que aquí muchas personas lo... No, Compass no era, Compass era el de predicción de... ¿Sara puede ser? ¿Las agresiones sexuales? No, no me acuerdo el nombre ahora. Cosmos. Estados Unidos, pero no me acuerdo si era... No era Compass, era otro nombre. Sí, exactamente. Pero bueno, sí que es un tipo de sistemas que se están empezando a utilizar cada vez más, que no es para identificar a alguien, no es para predecir una zona, por ejemplo, sino para, vamos a predecir qué tipo de persona podría haber cometido este delito, por ejemplo. Entonces, tenemos el caso que he puesto al principio de las cárceles de las cárceles de Reino Unido, en los que se están intentando implementar sistemas para predecir qué prisionero podría tener más posibilidades de terminar atacando a un oficial. Entonces, pues casos como los que vamos a ver ahora, en los que se intenta medir, por ejemplo, la reincidencia, ¿no? Entonces ya se está haciendo un perfilado de esa persona para saber cómo va a actuar en el futuro, pues aquí es directamente un perfilado para saber si dentro de la cárcel tiene más posibilidades de ser agresivo contra un oficial. Esto es la imagen de arriba es un titular que apareció en El País hace unos años, inteligencia artificial para atrapar a violadores, y es un sistema al que le estoy intentando del que estoy intentando obtener información desde hace tiempo, porque la Guardia Civil únicamente me dice que se está probando, que se está probando, que se está probando, y tienen como identificados una serie de perfiles de posibles agresores, ¿no? Que van pasando, o sea, que se enmarcan, digamos, normalmente en pues, la cercanía que tiene el posible agresor de dónde se ha cometido la agresión sexual, el tipo de relación con la víctima, pero como os podéis imaginar, en este perfilado entra muchísimo, pues obviamente la gente extranjera, la gente que vive en determinados barrios y demás. Entonces, bueno, este ha sido un poco el recorrido, muy a vista muy cortita, pero sí que quería terminar, pues como os he dicho, mencionando este informe que realizamos con Algo Race, que no es un artículo concreto, que por eso no os puedo poner aquí un snippet, por así decirlo, pero bueno, está online, está en la web de Algo Race y contiene mucha más información sobre estos sistemas. Así que muchas gracias. Y supongo... vas tú otra vez. Vale. Hola, vuelvo yo otra vez. Y bueno, pues cogiendo un poquito el testigo, ya que hablaban Nayara de cárceles y también que antes se ha comentado sobre Riscambi, pues vamos a hablar de otro programa parecido a Riscambi, pero mucho más anterior. Es la tabla de variables de riesgo, TVR. No se ha hablado mucho de ello últimamente porque es una cosa que está como que muy asentada en el sistema penitenciario español. Español me refiero a la Administración General del Estado. Claramente en Cataluña no se aplica. Y es una herramienta algorítmica
que el objetivo que tiene es dar una valoración de riesgo de que un preso cometa un delito o se fugue durante un permiso penitenciario, para ayudar, como siempre, a la gente que tiene que decidir, y en este caso a las cunas de tratamiento, sobre si darle un permiso de salida de la prisión o no dárselo. Esto, pues bueno, eso se remonta a 1993, sí, es directamente consecuencia de los crímenes de Alcácer. Generalmente cuando hay algún caso terrorífico como es este, pues se suele responder con un cambio en el Código Penal o con un cambio en el sistema de prisiones. En ese caso lo que se hizo fue convocar a un psicólogo de la Universidad Complutense que montó un equipo. El psicólogo se llama Miguel Clemente, y con el que hemos hablado para hacer reportajes sobre esa herramienta. Y junto a una serie de personas de instituciones penitenciarias formar un equipo para diseñar un programa algorítmico que ayudara a calcular pues, cuándo era seguro dar un permiso de prisión o cuándo era mejor no darlo. Y así, pues, supuestamente evitar casos como el de Alcácer. ¿Qué pasa? Bueno, ya comentaba que había desarrollado Miguel Clemente con un equipo de la Universidad Complutense. No, a ver, hay información sobre cómo funciona esto, porque todo el desarrollo de la herramienta que hicieron, en cuanto a la muestra que cogieron, las preguntas que hicieron, las variables que eligieron y el peso que le dieron a esas variables, está todo recogido en un libro que se llama Validación y depuración de la tabla de variables de riesgo en el disfrute de permisos penitenciarios de salida. Es un título poco sexy, pero muy ilustrativo. Que bueno, pues fuimos a instituciones penitenciarias que ahí tienen el libro y pudimos ver pues, toda la explicación, todos los numeritos de todas las variables para hacer, pues eso, pues, para tener una idea muy clara de cómo funcionaba. Para diseñar esa herramienta, cogió una muestra de 1.500 presos. De esos 1.500 presos, un tercio de ellos no había disfrutado nunca de permisos, otro tercio sí que había disfrutado de permisos, pero había quebrantado el permiso en cuanto que había cometido algún delito o no había vuelto, o después le habían pillado, o igual no, o yo qué sé. Y el último tercio eran presos que habían disfrutado de un permiso, no habían vuelto a la cárcel normalmente, no habían tenido ningún problema en el disfrute de permisos. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que quebrantar un permiso también es metes una raya de cocaína durante el permiso, porque después hacen un control un análisis de sangre y eso también es un quebrantamiento. Es decir, no solamente matar a niñas, hay otras formas de quebrantar el permiso que son un poquito más, digamos que menos importantes para la opinión pública. De esta muestra, cerca de 1.200 eran españoles y en torno a 200 eran de la Unión Europea y otros 83 eran ciudadanos no comunitarios. Eso es importante, porque después ya os explicaré los factores de riesgo cuáles son y qué pesos tienen. Y bueno, pues ya os adelanto que extranjería lo dispara todo. Y también la muestra, pues de esas 1.500 personas, solo 62 eran mujeres. Y eso también se aplica a las mujeres, por mucho que no hayan tenido un estudio propio, que bueno, pueden repetir factores de riesgo, puede que no, pero es que no se sabe porque solamente habían sentido mujeres en la muestra. Y se le aplica igual que al resto. Esos son los 10 factores que están incluidos en la tabla de factores de riesgo. El primero, como decía, nacionalidad. Aquí sale en orden, pero no pone los valores que tiene cada uno. Después los veremos. En cada uno de ellos hay como que varias opciones de respuesta y según la respuesta que tengas de cada uno de los factores tienes una puntuación concreta. En nacionalidad pues está desde ser español, que es lo que tiene digamos una valoración más positiva, ser de la Unión Europea, ser ciudadano con algún tipo de lazo con España, ya sea porque tienes un abuelo, un hijo o lo que sea, o extracomunitario sin lazos. Después está el drogodependencia, en cuanto a que no consume nunca, que es un consumidor esporádico o que es un consumidor habitual. Profesionalidad, en cuanto a que en los delitos que tú cometes, digamos que son profesionales, es decir, te dedicas, por ejemplo, a robar chalés o te dedicas al blanqueo de capitales. No es que hayas hecho un homicidio involuntario porque te has emborrachado y se te ha ido la pinza. Reincidencia, quebrantamiento, que como comentaba, quebrantamiento son muchas cosas, no solamente es cometer un delito grave o no volver a la prisión. El artículo 10, que en la ley penitenciaria pues, se refiere al régimen cerrado para presos que son considerados peligrosos o inadaptados a la cárcel,
que también no todos son peligrosos, no es Aníbal Lecter en todos los casos. Ausencia de permisos, que es un factor para no tener permisos. Deficiencia convivencial se refiere al trato que tienes con tu familia. Si es una persona que su familia está afuera, que recibe visitas a menudo de esa familia, que su familia le ayuda económicamente, pues se evalúa positivamente. Si estás más solo que la una y nadie te hace caso, pues se evalúa muy poco positivamente. La lejanía, que es si vas a disfrutar del permiso a más de 400 kilómetros de la prisión en la que estás cumpliendo condena, pues digamos que lo tiene bastante difícil. Hay que tener en cuenta que no todos los presos no son los que eligen las cárceles en las que están, y podemos acordarnos de los presos de Erasmus Coneta, por ejemplo, que han estado, digamos que en cárceles a 1000 kilómetros de distancia durante mucho tiempo. Y las presiones internas, que no solamente que digamos que seas un abusón, un bullying en la cárcel, sino que también seas víctima de bullying. Eso también digamos que te valora negativamente tu permiso de salida. ¿Cómo se calcula? Pues aquí me voy a ir a nuestra web, porque mis compañeros, igual que han hecho este jueguecito tan majo, también hicieron en su momento un simulador de cómo funciona la tabla de variables de riesgo. Primero vamos para abajo, porque voy a... No, como quieras tú. Primero para abajo para que veamos un poquito los valores. Más para abajo, donde ponen la explicación. A ver, esa es la fórmula. Es decir, vete más para arriba para la fórmula. Ahí. ¿Vale? Es decir, A partido B por 1000. A es igual al logaritmo neperiano de X, que X es la suma de todas las variables, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta ponerse la memoria. Cuando presentaron esto, en el Congreso de los Diputados hubo una pregunta y sí que la dijeron así. Hay un acta de congreso muy interesante sobre este tema. Y aquí pues vemos la variable de extranjería. Ya vemos que una persona sin vinculación con España tiene 6.174. Es la máxima puntuación de todos los factores que hay, incluso de quebrantamiento. Vete más para abajo para el quebrantamiento, por ejemplo. Pues el máximo es 4,6. Es decir, si has cometido un delito estando de permiso, aún te puntúa mejor que siendo extranjero sin lazos con España. Bueno, ver números por ver números para dar una idea, pero podemos hacer una prueba más para arriba de cómo pues qué puntuación da. No, bueno, antes de eso vamos a ver cuál es el resultado, un poquito más para abajo. Vale, inicialmente el equipo de psicólogos que dirigía Miguel Clemente pues hizo un proyecto en el que entendía que a partir hasta el 50% pues era un riesgo asumible, y a partir del 50% para arriba era un riesgo ya que empezaba a ser elevado, hasta el 100%. Eso, según nos comentó en entrevista, lo cambió en instituciones penitenciarias y marcó que era elevado, vete más para abajo, sí, vete más para arriba, bueno, a partir del 40% es elevado. Ya máximo 100%. Bueno, pues podemos hacer, si queréis, una prueba de qué es cuando sale bajo, cuando sale elevado. Y podemos poner, por ejemplo, vamos a poner a un ciudadano español que no se drogue, que no tenga profesionalidad, que no haya reincidido, que nunca haya quebrantado, que el artículo 10 diría que no, es decir, que no está en régimen cerrado porque es muy peligroso, pero que tenga ausencia de permisos, que sí que tenga deficiencia convivencial. Sí, es decir, que sus familiares pasen de él, mayormente. A ver. Que no esté lejos de la cárcel ni que sufra presiones internas. Vamos a ver qué da. Bueno, pues eso da un riesgo muy bajo. Vamos a cambiar ahora con lo mismo, pero vamos a poner que es extranjero el último, es decir, que no tiene 100%. Tal cual, es decir, vamos a quitarle lo de la ausencia de permisos. Tiene permisos antes. Un poco más para abajo, aquí del artículo 10. Bueno, voy a poner que es irrelevante porque igualmente tiene 100%. Es decir, este hombre no va a tener ningún permiso de salida de prisión en su vida.
Pero aunque la tuviera, imagínate que, yo qué sé, que tiene un abuelo aquí. O que su familia está de ilegal, pero está aquí, es decir, que no tiene papeles. O igual sí que está con papeles, pero él no tiene... Bueno, no sería extranjero de ese tipo, sería extranjero con lazos con España, eso es verdad. Bueno, en el artículo ese me recoge gente que, digamos que sin disciplina en prisión. Hay muchos casos de gente que ha estado en régimen cerrado no por ningún tipo de peligrosidad, sino, bueno, no sé si os acordáis de Alfon. Pues Alfon está en régimen cerrado, estuvo en régimen cerrado mucho tiempo, porque recibía, yo qué sé, era antisistema. Bueno, pues podemos seguir un poquito más para adelante. Ya vamos a las diapositivas otra vez. No, eso es Veripol. Esto es Veripol. Sí. Vale, no solamente, a ver, desde instituciones penitenciarias también hay críticas a esta herramienta, especialmente por el tema de la extranjería, porque quita totalmente sentido a... Bueno, el régimen penitenciario español supuestamente está basado en la reinserción, pues digamos que aquí es que se lo cae totalmente al suelo. También porque hay factores que también se valoran bastante que no dependen del preso, como es la ausencia de permisos o como la lejanía de la prisión. También, a ver, esto no es una crítica de instituciones penitenciarias, pero es una crítica que viene de leerse el libro en el que se desarrolla la herramienta. Su fiabilidad es entre un 53 y un 69%, dependiendo del valor de riesgo. Es decir, en los valores de riesgo más bajos pues tiene digamos, que hay más falsos positivos, más falsos negativos. A veces es menor, generalmente es menor de lo que dice, pero y el máximo es 69%. Es decir, como mínimo la tercera parte de las veces se equivoca. Y también porque se aplica de la misma manera a mujeres que a hombres, cuando las mujeres solamente suponían un 62% de la muestra. Pero la mayor crítica es que no se ha actualizado desde su creación en 1993. Y bueno, pues digamos que la población penitenciaria ha cambiado bastante, hasta el tipo de delitos ha cambiado bastante desde entonces. A ver si me sigue viendo. ¿Qué dicen desde instituciones penitenciarias? Por supuesto, hablamos con ellos sobre este tema porque nos parecía bastante grave que no se hubiera actualizado y la respuesta, pues como en el caso de la policía, es que la TVR no es una herramienta decisoria, sino que es un apoyo a la decisión de las juntas de tratamiento. Vale, hemos visto las instrucciones al respecto que hay y, vale, sí, en la instrucción 22 del 96 aparece la tabla de variables de riesgo. Como no aparece... Ay, vale, se ha cortado una parte. El siguiente párrafo lo que pone es que una de las herramientas de las que disponen es la tabla de variables de riesgo para decidir sobre la concesión de un permiso penitenciario. Pero nos llega la instrucción 1 de 2012 y lo que dice es que, por supuesto, mantiene su vigencia y más con cómo está la cosa en cuanto a la importancia de las herramientas digitales, que los resultados obtenidos, tanto los cualitativos como cuantitativos, porque también te dice qué tipo de factores se han tenido más en cuenta, aunque no condicionen, sí que hay que tenerlos, sí que tienen una influencia directa, y que si la Junta de Tratamiento no está de acuerdo con el resultado de TVR, tiene que motivarlo. Y eso aparece en el informe que llega a los juzgados. Es decir, los juzgados les llega... Vale. Voy más rapidito. A ver, esto muy sucintamente. Si te pide un permiso penitenciario, digamos, la Junta de Tratamiento sí lo da. El fiscal puede acudir al juzgado de vigilancia penitenciaria y pedir que se retire. Si no lo da, el preso también puede acudir al juzgado de vigilancia penitenciaria para que se revise. A este juzgado le llega el informe donde aparece la TVR. No sabemos cuántos casos han llegado a los jueces de vigilancia penitenciaria porque no aparece en el CENDOG, pero sí que sabemos los que han llegado a las audiencias provinciales. Es decir, una vez que el juzgado de vigilancia penitenciaria dice que no, el preso, si tiene abogado, que no pasa, es decir, que no en todas las comunidades autónomas es fácil que un preso pueda tener acceso a la justicia, pues puede acudir a la audiencia provincial, la cual también recibe este informe.
y ya dictamina. En el caso contrario, es decir, en el caso de que la Junta y el juez de vigilancia penitenciaria diga que sí al permiso, pero sea el fiscal el que diga que no, pues igualmente el caso va a la audiencia provincial, que es la que tiene que decidir si se da o no se da ese permiso. ¿Qué hemos encontrado? Hay al menos, solamente de 2024, hay 250 resoluciones de audiencias provinciales, ojo, solo audiencias provinciales, que citan la TVR. Y como habíamos dicho, hay muchos sitios donde no hay acceso a la justicia muy fácil para los presos. Es bastante complicado que lleguen hasta la audiencia provincial. De esas 250, 206, en todos los citan. En 206 directamente se basan en la TVR para decidir si sí o si no dar un permiso. Y en 169 de ellas ha sido, por supuesto, para negar permiso, la gran mayoría. Y en muchas ocasiones, bueno, en 37, que a mí me parecen muchísimas, ha sido en contra de la decisión de la Junta de Tratamiento, que es la que supuestamente tiene que decidir la que da un permiso de salida al preso o no. O al menos eso es lo que dicen desde el Ministerio de Interior, que eso es solamente una herramienta de apoyo. Hay alguna resolución que incluso deniega porque la TVR había salido normal significa 30%, y eso ya lo consideraba demasiado alto. De hecho, para terminar, pues aquí está una de ellas, no sé si se puede leer bien de ahí, tenía una valoración de riesgo del 35%, lo cual es normal, pues solamente con eso la sala concluye que no hay suficientes garantías para que pueda salir de permiso. Y con eso ya termino. Listo. Vale, esto. Muy bien, bueno, pues nada, yo voy a tratar de hablar a ver si nos da tiempo, ¿no? De dos cuestiones diferentes, ¿no? O dos historias diferentes, digamos, que he trabajado en los últimos años. La primera de ellas es el Riscambi, que ya se ha mencionado aquí, ¿no? Y que de hecho tiene bastantes similitudes con el TVR, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte iré un poquito más rápido, ¿no? Y me centraré en una segunda historia que he trabajado, ¿no? Que creo que sí que además puede servir un poco como cierre, ¿no? De la jornada, pues porque conecta mucho con lo que se ha hablado durante la mañana, ¿no? Respecto al caso Bosco, ¿no? Entonces, si soy capaz, vale. Bueno, sí, una explicación muy rápida, ¿no? De qué es el Riscambi. Es un sistema algorítmico que se utiliza en las cárceles de Cataluña, ¿no? Y en el cual, ¿no? A partir de una lista de factores considerados de riesgo, se trata de predecir si un preso va a volver a delinquir o no. Esta es una de las escalas que mide Riscambi, ¿no? Entonces, esto que veis aquí es una captura de una publicación que saqué el año pasado en el diario El Confidencial, en la que tratamos un poco de explicar cuál es el funcionamiento interno de Riscambi y sobre todo hacerlo también a través de historias reales de presos, digamos, ¿no? Y cómo el algoritmo Riscambi influye en la vida de una persona que está en prisión desde que entra dentro de la cárcel hasta que sale, ¿no? Y esto es un punto importante, ¿no? Riscambi, igual que el TVR, se creó en Cataluña. Bueno, no lo he mencionado, pero Riscambi se utiliza únicamente en el sistema penitenciario catalán, que tiene competencias, ¿no? La Generalitat sobre las cárceles. Y se creó exactamente igual que TVR a raíz de una serie de crímenes muy mediáticos, ¿no? Que hicieron que desde el Departamento de Justicia se crease una comisión y derivase en la creación de esta herramienta, ¿no? Y esto es un punto importante porque
lo que un poco mi experiencia y la de muchas compañeras y compañeros, ¿no?, que trabajamos en estos temas es ocurre muchas veces con algoritmos que se utilizan en áreas muy sensibles desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Es que se diseñan o se crean para un uso concreto y acaban derivando en otras cuestiones, ¿no? Y eso es muy problemático, ¿no? Porque como un proyecto que incide, ¿no?, o un sistema automatizado que incide en un área tan sensible como pueden ser las prisiones, ¿no? Esa, digamos, desconexión respecto a los... puede haber un diseño inicial ya estropeado de inicio, digamos, ¿no? Pero si se sale, digamos, del área en la que inicialmente se iba a aplicar, todavía más, ¿no? Y digo esto porque, igual que TVR, Riscambi es un sistema, es un protocolo para evaluar el riesgo de reincidencia de los internos que lo utilizan las juntas de tratamiento dentro de las cárceles, y ese es el fin que, de hecho, la Generalitat sigue diciendo que es el único uso que se le da a Riscambi. La cuestión es que, y esto es una parte que es en la que estoy trabajando ahora un poquito más, ¿no? Muy en la línea de lo que los compañeros de Cibian hicieron con TVR, de analizar las sentencias judiciales y demás, ¿no?, que es qué ocurre con el input de Riscambi, ¿no?, que es un nivel de riesgo bajo, medio o alto, cuando sale de las prisiones y cuando llega a un fiscal o a un juez, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es que hay una... cuando ese input informativo llega descontextualizado a estos actores judiciales, ¿no?, a diferencia de los funcionarios dentro de la prisión, que tienen un conocimiento sobre qué es la herramienta y sus limitaciones, cuando llega fuera, ¿no?, pues es problemático, ¿no? Y me estoy adelantando a cosas que quería decir después, y no estoy pasando ninguna diapositiva. Bueno, un poco para que veáis... el trabajo que sacamos con los compañeros del Confidencial, ¿no? Y que, como decía, ¿no?, y esto, bueno, se sale igual un poco del tema de este bloque, ¿no?, pero creo que también desde el periodismo tenemos que hacer un esfuerzo para explicar este tipo de temas, que muchas veces son más densos, más difíciles, menos sexys, ¿no?, pues de una manera más cercana, ¿no? Y en este caso creo que, pues, como el periodismo de toda la vida, ¿no?, o sea, las historias de personas, creo que tiene una capacidad para llegar, ¿no?, a una audiencia general, ¿no?, de una manera, pues, mucho más clara, ¿no? Y en este caso nosotros explicamos el Riscambi, ¿no?, a través de la historia de Jesús, que en ese momento era una persona que estaba en libertad condicional en Cataluña. Y bueno, a partir un poco de su historia hicimos también, bueno, usando visualizaciones, ¿no?, como los compañeros de Cibio que trabajan que hacen cosas súper chulas, ¿no?, como las que han explicado, ¿no? En este caso con los compis del Confidencial, pues explicamos un poco eso, los factores de riesgo y un poco cada una de esas variables, ¿no?, y factores de riesgo, cómo influían en un caso real, digamos, en un ejercicio ficticio, pero aparte y esto aquí también un poco más respecto a la metodología de cómo se hace, ¿no?, pues este tipo de trabajo es bueno, combinando entrevistas, ¿no?, con acceso a información más técnica, digamos, de la herramienta, ¿no? Y un poco para cerrar un poco con el tema de Riscambi, de Riscambi había... no es un caso un poco diferente al TVR. Riscambi, bueno, se empezó a utilizar en 2010 en Cataluña y había una serie de papers, de estudios académicos, ¿no?, en los que se hablaba del Riscambi, pero faltaban algunas piezas del puzzle, ¿no? Entonces, yo, como, bueno, muchos compañeros, ¿no?, que trabajan estos temas, utilizo con frecuencia, ¿no?, las solicitudes de acceso a información pública, ¿no? Y aquí, nada, comparto un poco unas capturas de la respuesta que obtuve desde el Departamento de Justicia, ¿no?, y en la cual conseguimos una pieza que faltaba, digamos, para componer el puzzle completo de Riscambi. Conocíamos los factores de riesgo, las variables, sabíamos el código
Riscambi también es un algoritmo muy sencillo desde el punto de vista técnico, pero nos faltaban los pesos que tenían cada una de estas variables, ¿no? Y en esta respuesta, en esta solicitud de información pública, pues me pasaron finalmente esos pesos de las variables, ¿no? Que son los que permiten calibrar, ¿no? Cómo cada una de esas variables, qué influencia tienen en el resultado final, ¿no? Y es lo que nos permitió un poco pues, hacer una recreación completa, ¿no? del algoritmo, ¿no? Y un poco también me parecía interesante destacar en la parte derecha, vuestra derecha de la captura, ¿no? La justificación, ¿no? Porque en torno a Riscambi también, a diferencia de TVR, que las compañeras de Cibio, ¿no? O sea, fue realmente, o sea, no había nada publicado, ¿no? O sea, sobre... Eso es, pero desde el periodismo, digamos, ¿no? O sea, no... Riscambi sí que había recibido más atención y demás, ¿no? Pero bueno, faltaban esas piezas, ¿no? Y entonces la respuesta un poco fue desde el gobierno catalán para justificar que no se hubiese publicitado esa información técnica, esos pesos, ¿no? Es que me dijeron, no se publicó activamente porque no se considera necesario que los profesionales conociesen la influencia de los factores de riesgo y en el mismo sentido, como Riscambi no condiciona las decisiones, sino que las orienta a nivel profesional para la toma de decisiones, no tenía sentido esta publicidad relativa al peso de todos y cada uno de los factores de riesgo, ¿no? O sea, un poco el argumento fue, bueno, te lo damos porque te lo vamos a dar, por pesado, pero quiero decir, no lo hemos dado antes porque ¿para qué? ¿No? O sea, un poco siguiendo la línea de lo que los compañeros, ¿no? durante la mañana explicaban, ¿no? Sobre esa necesidad de publicidad activa y, bueno, y todavía esa visión desde la administración pública, ¿no? de cierre respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cierro aquí un poquito el bloque de Riscambi y paso a un segundo caso que creo que puede servir así un poco para cerrar, ¿no? Madre mía, tengo 5 minutos, vale. Pues otra historia en la que he trabajado en los últimos años. Este sistema se llama, el nombre oficial es Modelos de Priorización de Citas, ¿no? Y es un sistema que en este caso sí que es inteligencia artificial, es una IA predictiva que la Seguridad Social utiliza para la gestión de las bajas laborales por incapacidad temporal, ¿no? Entonces, en abril de 2023, conjuntamente con Lighthouse Reports, que es un colectivo de periodismo de investigación, ¿no? Publicamos este proyecto, ¿no? en El Confidencial, en el que dábamos detalles sobre este sistema. No voy a entrar mucho en detalles porque si no me voy de tiempo, pero básicamente lo que hace este sistema es evaluar todos los expedientes de baja por IT, por incapacidad temporal, que llegan a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, emite un número, ¿no? Entre 0 y 1, y cuanto más cercano a 1 esté este número, supuestamente es más probable que la persona que está de baja esté lista para regresar al trabajo, ¿no? Bueno, estos modelos se desarrollaron internamente dentro de la Seguridad Social a través de un contrato con una subsidiaria española de IBM, ¿no? Y como decía, o sea, esto es un sistema que había pasado absolutamente por debajo del radar público, ¿no? Se enmarca, y de hecho al inicio, bueno, yo esta investigación la hice pues a través de estudios de transparencia, pero también, bueno, hablando con fuentes internas de la Seguridad Social y hablando también que esto es un elemento creo que importante cuando se trabajan estos temas, el hablar con, en este caso, funcionarios que interactúan con los sistemas automatizados, que muchas veces no son conscientes de que hay un sistema automatizado, ¿no? O sea, en el programa informático que están utilizando, pero que, o sea, un poco con esta idea de las cajas negras, pero que a través de entrevistas con estas personas puedes recabar información súper útil sobre qué son estos modelos, cómo se utilizan, posibles fallos, ¿no? Y también un poco para acabar de dar contexto, este proyecto se enmarcaba dentro de una investigación
internacional que recomiendo a todo el mundo, seguro que muchas personas aquí ya la conocéis, que se llama Suspicion Machines, de Lighthouse Reports, que hizo un trabajo en varios países estudiando algoritmos para la detección del fraude en prestaciones públicas, ¿no? Y todo esto ya entra dentro de un marco más, bueno, cultural, político, ¿no? O sea, de la administración yendo a buscar el fraude en aquellos que reciben las ayudas porque más las necesitan, ¿no? Entonces, bueno, publicamos esto y para avanzar, como decía, yo esta investigación la hice, conseguí bastante información a través de transparencia, pero publiqué y no quedó ahí, ¿no? Entonces, en febrero de 2024, desde el Ministerio de Seguridad Social, ¿no? Pues me dieron, yo seguí haciendo solicitudes y me dieron información sobre las variables, sobre los pesos. Como decía, estos son sistemas de IA mucho más complejos, especificaciones técnicas, casos de prueba, datos sobre evaluaciones de los sistemas, pero, amigo, el muro final, ¿no? Como la pantalla final de los juegos, pues es el código fuente. Y esta fue la respuesta desde el Ministerio, ¿no? Que no me podían proporcionar el código fuente porque secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues como soy muy pesado, no me quedé ahí, acudí al Consejo de Transparencia que en septiembre del año pasado pues me dio la razón y exigió al Ministerio que me diese el código fuente. Para sorpresa de nadie, el Ministerio no acató la resolución del Consejo de Transparencia y presentó un recurso que actualmente está en la Audiencia Nacional. Y de hecho, bueno, un poco también para conectar con lo que hemos hablado durante la mañana, ¿no? Inicialmente, en la denegación inicial por parte del Ministerio, ¿no? Se alegaron, como decía, ¿no? Que me lío, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, y posteriormente se añadieron en el escrito de la demanda presentada ante la audiencia, ¿no? Las dificultades técnicas para extraer de sus servidores el código fuente, ¿no? Ese fue uno de los argumentos. Y también aludieron también a la protección de los datos personales y a un riesgo de fraude masivo al Estado derivado de un posible uso indebido del código, ¿no? Esto es un caso que está ahora mismo en la Audiencia Nacional y que, de hecho, bueno, estoy súper abierto a compartir, ¿no? Con cualquiera que le interese un poco. Pues yo estoy trabajando con un abogado pro bono, ¿no? que está llevando el caso, pero bueno, evidentemente pues la resolución del Supremo respecto al caso Bosco incide directamente y de hecho es mencionada fue mencionada inicialmente, ¿no? en la denegación inicial por parte del Ministerio. Dijo, no, ya se ha pronunciado la audiencia que el código fuente tal. Ahora, evidentemente, eso se les ha vuelto en contra, ¿no? Pero bueno, un poco ya para cerrar, ¿no? Algunas frases del escrito de la demanda presentada, ¿no? Por parte de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que es el departamento competente, ¿no? de este sistema, ¿no? Pues algunas de las frases que utiliza, ¿no? La difusión pública de los criterios utilizados por el algoritmo supondría la posibilidad de que las personas que actualmente están en situación de baja médica y que tengan que pasar por un tribunal médico los utilicen con la intención de crear argumentos que les permiten prorrogar su baja de manera artificial, con un consecuente perjuicio a la seguridad social, ¿no? Y menciona riesgos como exposición a vulnerabilidades. Al hacer público el código fuente, personas malintencionadas pueden encontrar y explotar posibles vulnerabilidades o fallos de la seguridad. Esto podría llevar a que se manipulen o corrompan los resultados del modelo, ¿no? Y ya para acabar,
incluso en el caso de que se concediese acceso al código fuente, ¿no? Y esto lo ligo un poco con algo que Javier comentaba a la mañana, de la cuestión de los datos, ¿no? Dice en el escrito de la demanda, incluso en el caso que se concediese acceso al código fuente, su interpretación sería incompleta porque sería necesario acceder a la información a la que accede, almacenada en diversas bases de datos con información de carácter personal que recogen datos de salud de los afectados, que son especialmente sensibles. No se está pidiendo en ningún caso datos médicos, sino que se está pidiendo es el código fuente que está detrás de estos modelos, ¿no? Y con esto cierro. Bueno, y dejo aquí mi correo por si alguien quiere... Pues muchas gracias, Pablo, Nayara, Ter. Tenemos 15 minutillos para preguntas, así que si queréis pedir la palabra, como Javier, pues ya sabéis. Yo voy a hacer una faena, que es la de... No tengo una pregunta, sino un comentario. Esa es la típica. Muy brevemente y muy rápidamente. Nayara, ya en el año 2005, creo recordar, hubo aquí un Dorkbot en Madrid. Dorkbot era una cosa que se hacía en todo el mundo y se hacía un día al mes, y era gente que hace cosas raras con la electricidad. Ese era el lema del tema. Entonces se hacía en todos lados. Y allí ya se presentó un mapa de la ciudad de Nueva York donde la problemática que existía era la de aquí es donde vienen a robar los criminales. Y aquellos investigadores decían, ese no es el mapa que es relevante. El mapa que es relevante es dónde viven los que son los criminales. Porque si queremos hacer políticas públicas de prevención del delito, no tenemos que ir donde se produce el delito, sino que donde tenemos que ir es donde viven los delincuentes. Y cuando nosotros lo que hagamos es nos carguemos y ya toda esa gente tenga un nivel socioeconómico estupendo, entonces ya tendríamos que pasar a una segunda fase, que esta es la que digo yo. Habría que hacer un mapa de la Castellana con los consejos de administración de los distintos bancos, donde lo que entonces haríamos es un mapa de la delincuencia de cuello blanco. Porque aquí ya se produce también un sesgo brutal dentro de lo que es la sociedad. Los únicos delitos son, yo he estado 35 años en turno de oficio, y los únicos delitos que allí se veían en el turno de oficio eran precisamente los de los manguis. Y en este aspecto, uno de los casos que más disfruté fue un mangui que aquel domingo por la noche no fue a los tribunales, pero dice, mira tío, me encontré con un colega, me regaló 1 gramo de coca, me presentó a 2 amigas y la fiesta que me pegué yo como para volver a la cárcel. Y ese, claro, le condenaron por quebrantamiento condena y era absolutamente sacarle adelante. Con lo cual, uno, el lugar geográfico del delito no es nunca donde se produce, es siempre donde las condiciones socioeconómicas del delincuente. 2, hay un sesgo brutal dentro de la población en la cual aquellos delitos que son los que más daño hacen a toda la población, como son todos aquellos delitos de cuello blanco, porque los delitos de cuello blanco, los delitos de un carterista al final, sí, de acuerdo, inciden mucho, los delitos de sangre inciden mucho, los delitos de abusos y libertad sexual, por supuesto, son gravísimos. No le estoy quitando gravedad a todo esto, pero si hay algo que destroza sociedades completas y enteras, son los delitos que se cometen utilizando el boletín oficial del Estado. Y entonces, ahí, eso sin embargo, nunca jamás nadie hace mapas del tema. Y eso sería, yo creo que bastante interesante. Y perdón por el comentario. Gracias, Javier. De todas formas, solo añadir que a un nivel mucho más base juegan mucho con eso. Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo en Veripol, que claro, no es denuncias en general, no es cualquier tipo de denuncia, ¿no? Era únicamente denuncias por robos, hurtos y tal, entonces es como encuentran también una manera es que está todo relacionado con, por ejemplo, lo que hablábamos de cómo se empezaron los algoritmos a utilizar, pues por ejemplo, Riscambi para una cosa muy concreta y de repente ese mismo sistema se termina utilizando para medir reincidencia y con los sistemas de predicción de delito pasa exactamente lo mismo. No, yo solo denuncias falsas de robos y hurtos, sin violencia ni nada. Pero claro, y pasa absolutamente con todos. Un mismo sistema que se saca completamente de su contexto y que se empieza a utilizar para otras cosas. Y ahí empieza el problema, basándose ya en el hecho de que en el momento en el que sacas un sistema del entorno laboratorio, que es donde tú lo has probado y donde todo funciona perfectamente porque ya tienes a tus sujetos escogidos con los datos que quieres, en cuanto lo pasas a vida real, ahí es donde nos encontramos los problemas. Y entonces, cuando hacemos, por ejemplo, entrevistas tanto a ingenieros, a informáticos, a matemáticos y sobre todo a autoridades y a gente de administración, hay un choque muy grande con el intentar que nos justifiquen por qué funciona el sistema o por qué es eficiente o eficaz o por qué les sirve, y entonces están basando en cuando se entrenó el sistema, cuando se creó el sistema, pero el sistema siempre se ha creado en un entorno controlado y lo hemos visto con el ejemplo de Riscambi, lo hemos visto con el ejemplo de Veripol, con los sistemas geográficos de predicción de delitos son ejemplos también de datos concretos que se han utilizado para entrenar los modelos. Entonces es un patrón en el que en cuanto sacas al algoritmo del entorno laboratorio empiezan los problemas. Entonces
Eso para mí es un entorno de investigación del cual es carente una sociedad. Y una sociedad que no investiga precisamente ese tipo es una sociedad que está focalizando mal. Había una pregunta ahí. Bueno, para añadir un poco lo que ha dicho Javier también, me parece increíble que se haya utilizado este algoritmo, sobre todo porque la policía muchas veces pone más el foco, o sea, pone más recursos y entonces más denuncias van a haber en esos lugares, más detenciones van a haber en esos lugares, entonces, claro, es poner más recursos en un lugar donde estamos viendo más, ¿no? Luego también he hecho un poco el cálculo del TVR y básicamente solo se puede en españoles, o sea, me parece... Solo se puede en españoles porque solo bajo un nivel a miembros, ciudadanos de la Unión Europea y 75%, aunque todo esté a favor. Que sigue o sea, siendo muy elevado, porque ya a partir del 40% ya es muy complicado, ya no te dan permisos. Y algunos a partir de menos. Me parece increíble. La pregunta es, para darle un poco de, a ver si podéis darle un poco un lado más positivo. ¿Habéis encontrado algún algoritmo, alguna inteligencia artificial que realmente funcione, que nos ayude y que ayude a la ciudadanía? Por ahora no. Uy. Yo lo que iba a decir es que cuando me pasa esto en charlas y en eventos en los que la gente dice, pero es que la inteligencia artificial también tiene un impacto positivo y parece que solo venimos aquí a denunciar la tecnología y entonces siempre estamos poniendo como las partes negativas, los sesgos y no sé qué. Mi respuesta suele ser, yo estoy segura de que hay un congreso pasando, o sea, taking place, estaba pensando, un congreso celebrándose ahora mismo en otra parte de la ciudad o en otra parte del país o en otra parte de Europa en el que se están ensalzando totalmente los sistemas de inteligencia artificial, sus virtudes, glorificándolos absolutamente, y creo que estos espacios están precisamente dirigidos a pues, denunciar las cosas que no funcionen, ¿no? Yo concretamente, a nivel personal, en mis investigaciones no lo he encontrado, pero también he de decir que puede que esté un poco sesgada porque tampoco es que los esté buscando, en el sentido de que cuando elegimos investigaciones, pues normalmente lo que intentamos es entender cómo funciona un sistema y casualmente, muy de casualidad, en cuanto empiezas a intentar entender cómo funciona ese sistema, te vas encontrando perlitas, ¿no? Que es lo que terminamos reportando. Entonces, tú vas, no sé, eligiendo temas de investigación o te vas encontrando con sistemas, se ha hablado de serendipia aquí, totalmente, es como funcionan muchas investigaciones periodísticas, pero vamos, que desde mi punto de vista es un poco en cuanto empiezas a tirar un poco del hilo, siempre termina apareciendo algo. Si no apareciese, pues se podría reportar las bondades, pero es que siempre termina apareciendo algo. Yo creo que ha habido muy buenas intenciones y ejecuciones nefastas en varios temas en cuanto a IA. En prisiones también, por ejemplo, en Alemania se intentó hacer una IA para prevención de suicidios en prisión, porque son altísimos aquí también. No ha salido bien, pero bueno, al menos la intención era buena. A ver. Sí, no, y por añadir, y tampoco quiero yo aquí generar más negatividad, o sea, pero tú buscabas una respuesta como optimista, pero bueno, pero sí que es algo que creo que es una realidad que muchos de estos temas, y más desde la función pública, ¿no? O sea, realmente hay esta idea casi de precisamente colectivos más vulnerables que funcionan casi como conejillos de India respecto a, ¿no? En el sentido de sistemas que se prueban precisamente en los lugares donde no se deberían probar, ¿no? O sea, y ahí conecto un poco con eso, con el trabajo de otros compañeros, ¿no? Pues mencionaba esta investigación, ¿no? De Suspicion Machines, ¿no? Que al final es como hay un patrón y, a ver, hay diferencias, ¿eh? Creo que el centro, norte Europa, o sea, hay toda una tradición de, bueno, que sí, buscar el origen de eso. Bueno, no es el tema de este espacio, pero quiero decir que precisamente eso es poner el foco en buscar el fraude de las personas que reciben prestaciones sociales. O sea, cuando está más que demostrado que el gran fraude evidentemente no está ahí. Quiero decir, ¿no? Entonces hay una intención política clara cuando tú implementas un sistema que busca el fraude ahí, ¿no? En relación un poco a lo que decía Javier también, ¿no? O sea, evidentemente, a ver, también hay sistemas predictivos que utiliza la agencia tributaria, o sea, y eso es una realidad, ¿eh? O sea, pero bueno, es que ya no solo, un poco para dar un poco la vuelta a tu pregunta, ¿no? Ya no es solo un sistema que funcione bien, sino al final estamos hablando de
de contextos y espacios en los que se debería utilizar o se deberían poner esfuerzos para invertir dinero, ¿no? Y otros en los que claramente no, quiero decir, o sea, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un argumento populista por parte de aquellos que quieren destruir, digamos, ¿no? O hacer de menos el Estado social, fortísimo el decir, no, es que hay muchísima gente que está cometiendo fraude en las ayudas que reciben. Y ahí es donde entra la tecnología como un argumento, bueno, como cuchillo en mantequilla, ¿no? Hola, yo tengo una pregunta un poco genérica, pero a lo largo del día y con la imagen del río de Javier de esta mañana me preguntaba, el río nos lo ha remontado, pero ¿hasta dónde remonta? Es decir, por ejemplo, conocemos de los grandes proyectos de IA o de algorítmicos, o quiénes son exactamente los equipos que diseñan, que idean y que entrenan, pero quiénes son a un nivel de análisis de diversidad de esos equipos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo son esas personas? ¿Y por qué se ha decidido que sean esas personas y no otras? Porque la mayoría de los sesgos vienen del origen propio. Y da igual de dónde veas la IA o lo que sea que veas, siempre hay un origen que es marcadísimo. Entonces, no somos capaces de asimilar eso en un batiburrillo en el que somos la mayoría ignorantes y tenemos esta cuestión que en origen parecería como más simple, ¿no? Si nos damos cuenta de cuáles son nuestros propios límites como humanos. Entonces, es alucinante que llevemos 30 años preguntándonos las mismas cosas, que estemos ya avanzadísimos, que estemos superadísimos y que todavía no sepamos quién es quién en esta cuestión. Estoy súper sorprendida porque esperaba cosas, en serio, mucho más reveladoras, más potentes, a un nivel estructural, pero no hemos sido capaces de hacer nada de eso y todo ha pasado, ¿no? Las marcas han pasado por encima. Entonces, estoy muy sorprendida y todavía no sé quiénes son las personas que no sé dónde, en no sé qué, cualquier pueblo de África, están en Senegal, están generando una IA con unos patrones que a lo mejor mañana dicen que yo pues no debo salir de no sé dónde o que no se me debe admitir en Colombia, porque no lo sé. Porque en ese momento se decida que una blanca como yo pues no puede estar en no lo sé. O porque aparezco con una firma, porque me llamo Mónica González, como una cónsul mexicana que en un momento dado tuvo contacto con el narcotráfico de no sé qué historias. Es que esto ya me ha pasado. Entonces, digo, ¿quién está detrás de esa inteligencia que procesa? Eso me ha pasado al ir a firmar en mi junta de vecinos para ser la presidenta de mi casa. El banco no quería asimilar mi firma porque en ese momento tenía una alerta de una Mónica González García, claro, lo cual es súper... Es como el señor el Juan, español. Pues esta española mexicana. Entonces, ¿quiénes son? ¿Sabemos? O sea, ¿se exige en los pliegos, por ejemplo, cómo se constituyen esos proyectos? ¿Quiénes son exactamente más allá del currículum esas personas? ¿O solo es la firma de una empresa? Bueno, sí, es complejo saber quién está detrás de estos proyectos, pero creo que no sé, y un poco también la línea de Nayara, ¿no? También pues he colaborado con entidades de la sociedad civil, ¿no? Un poco también tratando de establecer como algunas recomendaciones sobre cómo diseñar o desarrollar, ¿no? O sea, y la gente que sabe de esto, ¿no? Un poco una idea que se repite siempre es como no dejar la tecnología solo a tecnólogos, quiero decir, ¿no? O sea, no dejar la tecnología, o sea, un data scientist, ¿no? Un científico de datos sabe de lo que sabe. Pero hay incorporar a los equipos, y ya no estoy hablando de una cuestión de una población diversa por cuestión de origen, género, etcétera, ¿no? Sino también desde diferentes disciplinas, quiero decir, hacen falta sociólogos, hacen falta politólogos, hacen falta filósofos, ¿no? O sea, esa idea un poco de durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que por desgracia pues sigue estando y sobre todo en espacios de poder, ¿no? Y ya no hablo de consejos de ministros, sino hablo de consejos de administración de grandes empresas, ¿no? Pues sigue viendo esa idea de la tecnología como algo puramente técnico, ¿no? Y creo que eso, incorporar todas esas voces, ¿no? Bueno, que dan una visión mucho más amplia sobre, pues es algo que en las guías, digamos, al menos
¿no? que desde la sociedad civil se están creando, desde algunas administraciones, ¿no? Es algo que siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, evidentemente, claro, cuando son algoritmos públicos, ¿no? Pues quizás eso, pues ahí se pueden establecer una serie de... Pero ya cuando se está contratando empresas privadas, ¿no? Pues es... Pero bueno, un poco por tratar de responder a tu pregunta, ¿no? Esa necesidad de que haya una diversidad, digamos, de perfiles, ¿no? O sea, y no dejar la tecnología solo a tecnólogos porque saben de lo que saben. Igual que un filósofo sabe de lo que sabe, un sociólogo de lo que sabe de lo que sabe y un periodista, pues... Yo he entendido tu pregunta por dos variables diferentes. Una de ellas es precisamente por la presencia de diferentes disciplinas en el proceso de creación de un algoritmo, y aquí hay un debate, no un debate, una acción muy grande, sobre todo por actores de la sociedad civil. Luego sí que es verdad que también se está creando como este megamarco de ética de la inteligencia artificial, ¿no? En el que se está como intentando precisamente tener estas cosas en cuenta. Ahí, ojito, porque hay muchas... O sea, hay un movimiento que parte de una base que se basa en lo que dice Pablo, que es vamos a intentar incorporar todos estos perfiles diferentes en la creación y en el desarrollo y en el planteamiento de si realmente necesitamos una tecnología o no, pero también hay un riesgo de financiación muy grande y entonces ahora todo el mundo quiere trabajar en ética de la IA porque sí, ¿no? Porque es como el nuevo tal. Pero el otro lado por el que he entendido tu pregunta es por... un poco más como relación entre tecnología y poder, en el sentido de quiénes son pues, las personas o los agentes que están decidiendo que hace falta controlar todo eso o que se puede utilizar tecnología para controlar este tipo de decisiones y cosas así. Y aquí sí que creo que estamos en un momento muy, muy, muy importante en el que está habiendo un punto de inflexión con la relación que tienen las empresas tecnológicas con diferentes autoridades, con gobiernos, con potencias mundiales, en el que ya no solo estamos pasando de corporación A quiere venderle su producto a gobierno B o corporación X intentando ganar la carrera en conseguir una inteligencia artificial A o un modelo de lenguaje capaz de interactuar de X manera. Ya no es solo una carrera por el producto y a nivel pues, no sé, económico y de desarrollo tecnológico, sino que también empieza a haber como una batalla más ideológica en el que es esa parte de empresas tecnológicas las que están intentando también como infundir por tener esa relación, y entonces ahora al final lo que vemos es como una especie... Ya estamos como pasando la etapa del hype de la inteligencia artificial en el que tiene que haber inteligencia artificial en todo a realmente una dinámica de poder en la que ya la parte estructural de una sociedad que ya puede tener X problemas se está viendo influenciada por la presencia de la inteligencia artificial. Entonces ahí como que nos vamos a un debate más grande, pero es lo que pensé cuando escuché tu pregunta, que es quién está ahí, ¿no? Decidiendo esas cosas. Entonces hay muchos factores, muchas variables, pero es importante empezar a entender como esa dinámica que cada vez está más presente en cómo las corporaciones están integrándose en las decisiones gubernamentales y en la incorporación de cierta tecnología. Sí, solo por añadir una cosa y ligarla con algo que Javier comentó también a la mañana, ¿no? El tema de la infraestructura, ¿no? De las infraestructuras a nivel de software, pero también de hardware, ¿no? O sea, yo uno de los temas que he trabajado más en los 2 últimos años es toda esta cuestión de los centros de datos, ¿no? Que probablemente muchos habéis escuchado, ¿no? Y cómo básicamente grandes empresas, grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Están regando el mundo, incluido España, ¿no? De estas grandes infraestructuras, ¿no? Con una serie de derivaciones como es uso de recursos y demás, de recursos básicos como el agua, la energía, pero además está eso, ¿no? O sea, que por poner un ejemplo concreto, Amazon Web Services, ¿no? La filial de cloud, ¿no? De Amazon, o sea, pues está creando un auténtico imperio en Aragón, ¿no? Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, se suceden las noticias de cómo todas las administraciones públicas, todos los departamentos, ¿no? Están, si no estaban ya sus servidores, ¿no? en Amazon, o sea, hay como decía Nayara, ¿no? Y también la pregunta aquí del compañero era un poco de optimismo, pero es que realmente, sobre todo creo que hay que vigilar mucho, y aquí hemos hablado mucho de algoritmos públicos y tal, pero la captura de poder, ¿no? Por parte de entes que no responden a ningún tipo de rendición de cuentas democrática, ¿no? Está siendo realmente muy, muy acelerada. Y bueno, y estamos en Europa, pero aún que comparado con otros, ¿no? Pero quiero decir que
que creo que es algo que es uno de los grandes temas, digamos, ¿no? Para los que ya lo está siendo, ¿no? Pero, y bueno, y en relación a las infraestructuras, o sea, tanto del software como del hardware, ¿no? Entonces, bueno, creo que una masa crítica cada vez mayor respecto al papel de estas empresas y lo que nos venden, ¿no? Creo que es muy importante para sostener, digamos, ¿no? nuestras democracias. Bueno, muy breve. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la inteligencia artificial ha llegado y se va a quedar. Las experiencias que nos habéis dado aquí son inteligencia artificial en el sector público que no está funcionando. Hombre. Pero a la pregunta que hacía el anterior, sí que está funcionando en el ámbito privado. O sea, a mí el otro día me llamaron, oye, ¿has pagado tú algo en Malta? No. Pues mira, lo siento, te hemos bloqueado la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos tienen la responsabilidad sobre ese dinero. O sea, quiere decir, está funcionando y ellos sí que tienen un sistema de inteligencia artificial de que van probando qué operaciones de tarjetas de crédito son fraudulentas. No, bueno, pero ellos me dijeron, te hemos bloqueado la tarjeta porque había un cargo de Malta. ¿Tú has hecho alguna en Malta? Y te hemos bloqueado la tarjeta. O sea, que la historia viene por ahí. Sí, bueno, pero te digo que está funcionando la inteligencia artificial en el sector privado, lo cual hay que mirar el tema. Hay acciones de inteligencia artificial en el sector privado que me preocupan. Por ejemplo, si yo saco un billete a Praga con mi ordenador ahora, el resultado puede ser completamente diferente el precio que si lo saca Ter. Porque yo a lo mejor utilizo una Gold Visa y entonces piensa que puedo, lo cual plantea otros problemas. O sea, en definitiva, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, la transparencia de la inteligencia artificial en el ámbito público, clarísimamente, pero también habría que proyectarlo sobre el ámbito privado, que es donde está funcionando la inteligencia artificial. Y no creo que sea un tema ideológico, creo que es un tema de dinero, de business y de cumplimiento normativo por parte de las empresas privadas. Bueno, perdona, el comentario es cuando antes preguntó el compañero si estaba funcionando la inteligencia artificial. Sí que está funcionando y sobre todo en el ámbito privado. Yo querría señalar que no estoy del todo segura que esos sistemas sean precisamente sistemas de inteligencia artificial, sino programas automatizados que llevan utilizando los bancos desde hace mucho para diferentes transacciones, que no tienen por qué caer dentro del grupo de tipos de sistemas que estábamos hablando aquí, que es como un tipo de sistema dirigido a pues, perfilar o tomar un tipo de decisión sobre un grupo de población concreto que normalmente termina siendo un grupo vulnerable. Sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando en los bancos ahora mismo, por ejemplo, y aquí Pablo también lo puede decir muy bien porque colaboramos juntos en una investigación sobre eso, para también prevenir fraude y tal, y están dejando sin cuenta bancaria, por ejemplo, a refugiados de Turquía por toda Europa, a personas extranjeras que viven en España y que se les corta de repente todo su acceso, a pequeños negociantes que tienen necesidad de estar conectados a bancos para seguir teniendo su local abierto. Para eso sí que se están utilizando sistemas de inteligencia artificial que están completamente destrozando la vida de personas que se quedan sin acceso a sus cuentas bancarias, y ahí sí que hay una falta de transparencia absoluta de cómo se utiliza. No te lo dicen ni a ti como cliente ni al resto de personas al que les afecta. Entonces, de programas automatizados que pueden decir si yo he comprado en Malta o en España, que eso es una cosa que ya no saben los bancos porque saben el registro de mi tarjeta, no necesitan utilizar inteligencia artificial para eso, a sistemas que se están incorporando